acerca de los antecedentes históricos, por supuesto, también de carácter bíblico en relación a este conflicto. Y estaba echando un vistazo alrededor de cuáles han sido las exposiciones que hemos tenido lugar justamente en esta cabina de radio, y es exactamente hace un año estuvimos exponiendo el tema de la guerra entre Gog y Magog, que en la Biblia se nos describe dos grandes guerras en donde participa Gog, Magog y otras naciones más que por supuesto en la actualidad tienen su nombre moderno. Y esto es importante que usted sepa, mis estimados hermanos. Me voy a referir especialmente al pueblo cristiano. En la mayoría de los casos, el pueblo evangélico parece pasar de lejos o no poner demasiado cuidado a los acontecimientos que se están sucediendo alrededor del planeta. Y esto, por supuesto, tiene alguna razón, y especialmente estas razones son por el mismo desconocimiento que nosotros no versamos en relación a estos problemas o a estos conflictos. Lo cierto es que para el pueblo evangélico, para el pueblo cristiano, nada de lo que está sucediendo o va a suceder en el futuro inmediato en el mundo no debe de sorprendernos en realidad. La Biblia taxativa y literalmente nos da una descripción monográfica, topográfica, geográfica acerca de todos los acontecimientos que se están sucediendo o están por suceder. Y esto porque si hay algo que en la Biblia nosotros podemos encontrar es el aspecto escatológico, que no es más que el descubrimiento o la develación del futuro. ¿Usted quiere conocer cuál es el futuro que le depara a esta humanidad? La Biblia lo dice. Usted como cristiano o como amigo quiere saber cuál es el futuro que Dios describe en las Sagradas Escrituras en relación a este planeta. La Biblia lo describe. Y esto es importante que usted lo sepa, porque cuando nosotros abordamos las páginas de la Biblia es como cuando nosotros hemos presenciado una película que conocemos el guión, la trama, y conocemos al final o finalmente el desenlace. Digo una vez más, nada debiera de sorprendernos. En realidad, la Biblia es, si hay una de las cosas que nos describe, es acerca de los acontecimientos del futuro. Así es que permítame captar su atención en esta oportunidad. Vamos a estar leyendo un pasaje de la Biblia y quizás me ocupe durante los programas de esta semana alrededor de nuestro programa Actualidad, tratando de abordar el tema del cual ya me referí propiamente. Ahora quiero, por supuesto, saludarles, darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a la distancia, lejos, cerca, donde quiera que usted esté. Dios pueda bendecir su vida, y me permito invitarle una vez más para que me acompañe durante los próximos 50 minutos para abordar esta temática. Quiero dejarlo con ustedes una alabanza. Está en versión inglés porque el idioma es el inglés, del intérprete del hermano Jimmy Swaggart. Hay algunos que dejaron de seguirle la pista al hermano Jimmy Swaggart, y lo cierto es que justamente el día de hoy su familia estaba anunciando que está en un estado de salud muy delicada, muy crítica, por supuesto, en los Estados Unidos, a sus 95 años de edad. Y quiero dejar con ustedes la siguiente alabanza y recordar aquellas grandes campañas evangelísticas internacionales a nivel del mundo entero que este hermano evangelista pudo traer a todos los continentes del planeta. Es más, recuerdo que allá por el año 1986 visitó también nuestro país, El Salvador, en una gran campaña en el Estadio Nacional
de la flor blanca en nuestra capital, San Salvador. Así es que para remembrar uno de los episodios de estas campañas evangelísticas en donde se hacía acompañar con un séquito de coros, de cantantes, de instrumentos muy especiales. Advierto, por supuesto, esta es una alabanza en el idioma inglés. A continuación. A tratar de hilvanar muchos aspectos, mucha información, muchos acontecimientos, muchos pronósticos que en la brega del camino de la historia antigua, reciente, moderna y de la que se proyecta hacia el mañana, nos vislumbra, nos alumbra, nos señala de una manera taxativa todo lo concerniente al futuro de la humanidad, al futuro del hombre, al futuro, para utilizar un vocablo escatológico en la Biblia, al morador de la tierra, en donde los actores, dije hace un rato atrás, los actores de primera fila es el ser humano, por supuesto. Pero en este conglomerado de sobrepoblación mundial que tenemos, y lo digo de esta manera, porque lindamos ya una proyección estadística arriba de los 8 billones de habitantes del planeta, y lo señalo como un dato estadístico importante para que vea usted cómo se barajan los distintos pueblos, las distintas naciones de estas más de 195 países oficialmente reconocidos por el sistema de Naciones Unidas en el mundo, en donde cabemos, digo cabemos, ahí estamos distintos países que agrupamos bloques de países. Muchos de estos son bloques hegemónicos de carácter ideológico, muchos de estos son bloques económicos, con mucho poder económico, y por supuesto también hay en este enjambre de países un bloque religioso de países y naciones que llevan adelante el sistema político de sus naciones bajo ciertas premisas religiosas. Escuche bien que no siempre están confabulados con el bien, porque esto lo he venido diciendo desde hace un año atrás. Es más, señalaba que justamente hace exactamente un año estuvimos exponiendo el tema de Gog y Magog en la Biblia. Y no se asuste, por supuesto, porque en la mayor de las veces, en este enjambre de naciones de las cuales hacía mención, existen diferentes bloques. Y si existe uno de los bloques de países que bajo una hegemonía religiosa direcciona todas las políticas de sus países, de sus naciones, hacia derroteros que no siempre están amalgamadas con el bien. Es más, se ha dado, por ejemplo, oficialmente ya en etiquetar por parte de algunos gobiernos en el mundo que hay y existen países que están alineados con el mal. Y por supuesto, para usted o para muchas personas,
este concepto pudiera ser un aspecto demasiado subjetivo, pero en realidad no lo es. Porque entre el bien y el mal, existe una diferencia abismal. Es como querer difuminar el agua con el aceite. Es algo que materialmente y físicamente es un imposible. Así es el bien y es el mal, y sin embargo conviven necesariamente porque estamos sujetos a un mismo territorio, a un mismo suelo. Y este planeta, que ya dije, acobija a más de 8 billones de personas. Habemos personas, habemos naciones, habemos pueblos, existimos pueblos con diferentes ideologías y con diferentes credos y con diferentes religiones. Y en el medio de toda esta realidad mundial está el pueblo de Dios, está el pueblo cristiano. Y no tengo prisa, créame, en realidad voy a dedicar los próximos 2 programas más, aparte de este día, para querer ilustrar de una manera, por supuesto, humilde y modestamente, tratar de ilustrar cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando, no solo como pueblo de Dios, sino también como habitantes de una nación o de otra nación, que podemos ver los conflictos desde diferentes ángulos o puntos de vista, pero que en realidad, escucha lo que le voy a decir, usted y yo tenemos la obligación moral, es más, la obligación espiritual de tomar partido a estas alturas de la historia, porque si usted me está tratando de interpretar todas estas palabras como que vengo a hacer apología, claro que vengo a hacer apología, pero no de un sistema, no de una ideología, no de una religión, no. Vamos a hacer apología desde la palestra espiritual y desde la palestra bíblica. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a toda esta selva humana? Y perdone la expresión, a toda esta selva humana que tiene en vilo al mundo entero. Hace aproximadamente un año, muchos expertos entendidos en las diferentes ramas y materias de las ciencias políticas especialmente y militar en el mundo advertían con propiedad que el año 2025 no sería un año para que pasara al olvido. Se auguraba en ese momento que este año 2025 sería trascendental en la historia del mundo, porque se proyectaba ya desde hace muchos meses atrás que el mundo se encaminaba, se ensimismaba inevitablemente a una gran conflagración de carácter mundial. Y basta con que usted pueda revisar todas las maderas de los grandes periódicos en el mundo entero o las pantallas de los grandes noticieros digitales en el planeta, por supuesto. Estoy hablando de agencias internacionales noticiosas responsables y serias. No me refiero a
a un particular que se toma el atrevimiento de autonominarse o autodenominarse un experto de algo que desconoce en realidad. Porque si hay algo de lo que asistimos en este momento es a una infinidad de personas que, claro, con la facilidad que la tecnología nos permite a estas alturas exponerse frente a las pantallas o a la audiencia de miles y millones de personas que puedan escuchar la versión, no siempre la más veraz, sino aquella que está parcializada en algunos casos, cuando tratan de exponer una temática tan delicada como es el tema de esta situación internacional de los conflictos bélicos militares que actualmente están desencadenándose aceleradamente entre las naciones del mundo. Y decía, hace un año aproximadamente, los expertos auguraban con toda propiedad que era cuestión de meses para que la chispa que detonara una crispación en donde el mundo inevitablemente entraría a una situación tan delicada como la que ahora mismo estamos nosotros presenciando, se ha hecho realidad. Usted y yo estamos presenciando, dije, de primera fila el desencadenamiento de hechos y sucesos que tienen preocupado al mundo. Ahora, por supuesto que todo tiene una explicación. Lo más fácil es señalar culpables. ¿Quiénes son los crispantes? ¿Quiénes son los detonantes? ¿Cuál es la temática que media la explosión de todos estos conflictos? Algunos por supuesto tienen ya identificados los culpables. Y los culpables para algunos son los sistemas del mundo. El sistema ideológico, el sistema político, el sistema económico, el sistema social, la estructura de sociedades tan desequilibradas que han llevado al mundo a la situación tan bizarra. Vamos a utilizar un término bastante trillado en el mundo de la ideología política, tan bizarro como es el problema de las ideologías en el mundo. Nada de esto usted en realidad debe de sorprenderlo. La Biblia nos cuenta en detalle el desencadenamiento del comportamiento del ser humano y de los pueblos en el mundo en el postrer de los días. La Biblia dice: en los días finales vendrán tiempos y días peligrosos. Pero no solamente eso, la Biblia nos advierte que el misterio de la iniquidad satánica, que tiene que ver con ese régimen diabólico, dictatorial, que gobernará este planeta en los próximos meses quizás o en los próximos años, está a la vuelta de la esquina, por supuesto. Para llegar a ese estadio de la historia profética y bíblica que la Biblia nos describe de una manera tan sorprendente, escuche, tienen que suceder o darse necesariamente la realidad de una situación como la que estamos viendo actualmente. Lo cierto es que decía, la gente señala culpables. Y cuando se trata de señalar culpable o culpables, todos levantan la mano, encogen sus hombros, menean su cabeza negativamente, afirmando
con esa postura corporal, interpretando o tratando de dar a entender que nadie es culpable, que yo no tengo nada que ver en esta situación y que otros que están allá son ellos los culpables, pero yo no soy el culpable. Estimados amigos y hermanos, esta es la realidad de un mundo que repite la historia desde los albores de la creación, en donde todos señalan culpables, pero nadie se hace cargo de la culpabilidad que la Biblia taxativamente describe como los poseedores de la culpabilidad, del error, del yerro, del equívoco, de las malas decisiones. Y este es, al final de cuentas, el ser humano. Ahora el ser humano se ha elevado a la categoría de gobierno, de nación, de organización política, para utilizar un vocablo estrictamente sociológico. Una sociedad o una población políticamente organizada que da vida a una nación, a un estado. Pero, ¿cuántos estados hay en el mundo? Ya dije, oficialmente reconocidos 195 países, aunque en realidad son más de 210 naciones a estas alturas que usted está escuchando esta exposición. ¿Por qué estoy tratando de hacer esta descripción un tanto histórica, metódica y ligeramente acelerada? Porque en este mundo cohabitamos, como ya dije, 8.000 millones de personas con credos diferentes, con doctrinas humanas diferentes, con doctrinas ideológicas diferentes, con doctrinas políticas diferentes, con doctrinas económicas diferentes, con doctrinas sociales diferentes y con doctrinas culturales, hasta no decir muchas, tantas, que en el camino se pierde la estela o el registro de una historia tan plagada de males, de desmanes, de tragedias y de situaciones tan lamentables y tristes, del cual el ser humano ha embebido mucha tristeza, mucha muerte, mucha guerra, mucha tragedia, mucha confabulación y tantas cosas que literalmente este mundo está patas arriba. Ahora, sigo tratando de llevarlo a usted a identificar un culpable. Y todos podemos señalar muchos culpables. Pero desde el punto de vista espiritual y bíblico, el ser humano es un culpable. Pero, quien subyuga, conmina, obliga, consciente o inconscientemente, a que el ser humano adopte una postura, en la mayoría de las veces equivocadas, es Satanás. Porque recuerde lo que afirma la Biblia. El príncipe de este mundo, dice el Señor, es Satanás.
y a él le fueron conferidos todos los reinos de la tierra. Y si usted no cree esta afirmación bíblica, vea cómo está el mundo. Satanás gobierna este mundo, gobierna las naciones de la tierra. Un mundo tan desquiciado, un mundo tan injusto, un mundo tan desequilibrado, un mundo tan trágico, lleno de males sociales, lleno de males humanos. Tienen literalmente expuesto a la muerte a estos 8 billones de personas. Asistimos, presenciamos, muchos son espectadores, otros nos atrevemos a opinar y otros más nos atrevemos a tomar postura firme en relación a lo que nosotros vemos. Por supuesto, todo está concomitantemente en relación a nuestras convicciones. El problema es, mis estimados que están del otro lado, es que la mayoría de las personas ya no tienen convicciones. No tienen convicciones. Es más, mucho pueblo de Dios no tiene ni convicción, tan siquiera convicción cristiana. Porque le han vendido un evangelio barato, porque le han vendido un evangelio antibíblico, que muchas veces está sustentado en aspectos tan religiosamente maquillados que no se dan cuenta que la realidad espiritual es más apabullante que la realidad religiosa. No hay convicción, no hay conocimiento. Y esto, por supuesto, es triste y es lamentable. Porque el pueblo cristiano debiera de saber en qué territorio está parado. Debiera de saber exactamente qué es lo que sustenta. Y sabe usted que a veces el mundo sorprende porque parece que el mundo sabe. Mire, uno se queda sorprendido. Cómo el mundo entero está hablando de un apocalipsis. Un apocalipsis que se está desencadenando todos los días. Pero esta no es una falsa alarma. Esta ya no es una falsa alarma. Esta es una realidad. Pero permítame, si el mundo secular está viendo un apocalipsis y el pueblo cristiano, ¿qué es lo que está viendo? Cualquier otra cosa. Ahora sepa usted, escuche con atención, lo digo con respeto y con toda propiedad de la palabra. Estamos en la antesala del arrebatamiento de la iglesia. Estamos en la antesala de la gran tribulación. Estamos en la antesala del gobierno del anticristo, que la versión secular lo vende como el nuevo orden mundial. Estamos en la antesala del cumplimiento profético de las Sagradas Escrituras. Hace 10 años atrás aproximadamente, ya por el año 2015, 2014, se dieron algunos movimientos geopolíticos en el mundo que alarmaron a la comunidad internacional.
Y uno de estos movimientos geopolíticos de mayor relevancia sucedió con la adscripción de un territorio de una un ex territorio de la antigua Unión Soviética, que finalizó con el derribamiento del muro de Berlín en la Alemania Oriental allá en el año 1989. Y Rusia se anexió una península llamada Crimea en territorio de su ex satélite llamada Ucrania, que por cierto actualmente están desencadenando una guerra muy atroz en aquellos territorios del Asia Central. Cuando esto sucedió en el año 2014, el Consejo de las Naciones Unidas expulsó temporalmente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Rusia como un país beligerante que invadió, y no solamente invadió, sino que anexó militarmente aparte del territorio ucraniano de esta llamada península báltica de Crimea. Posterior a esto, se vinieron desencadenando algunos movimientos militares que finalmente terminó en una confrontación militar con la invasión de Rusia a Ucrania ya en toda la extensión de su territorio en el año 2022. Estoy haciendo esta recapitulación porque desde entonces el mundo entró en una fase altamente crispante. La Europa occidental, con esta alianza político-militar de la OTAN, Tratado del Transatlántico del Norte, que es un tratado de autodefensa mutua, especialmente de carácter militar, frente a las amenazas extranjeras, especialmente de la Rusia. Entraron en una confrontación tan directa que todo el mundo sabe que actualmente hay una mini guerra mundial. Primero sucedió en Siria, en donde prácticamente todos los gobiernos militares o todos los gobiernos mantenían presencia militar en Siria. Primero con un movimiento civil revolucionario que desencadenó en una guerra internacional en donde principalmente los poderes militares del mundo tenían presencia allí en Siria. Pero posterior a esto, frente a la invasión rusa a Ucrania en febrero del año 2022, abiertamente el mundo entró en una conflagración en donde en un determinado territorio del planeta se estaban enfrentando y confrontando los grandes poderes militares en el mundo. Y desde entonces hasta el día de hoy, a la fecha, la guerra no ha parado. Y usted puede darse cuenta cómo frente a esta situación, frente a esta realidad internacional, el mundo ha venido tomando posturas, unos a favor y otros en defensa.
Por supuesto y naturalmente esto es entendible. Dije hace un buen rato atrás, el mundo está agrupado en bloques hegemónicos. Y cuando digo bloques hegemónicos es porque el mundo o los países del mundo, los gobiernos del mundo se adhieren voluntariamente a través de alianzas porque defienden intereses comunes. Es así como políticamente se entiende en el ámbito internacional que hay un mundo occidental y hay un mundo oriental. El mundo occidental con los valores judeo-cristianos y el mundo oriental con los valores del Islam y otras religiones más. Espero no adelantarme y no acelerar en la exposición detalles tan importantes que usted debe de entender y conocer para tener un panorama por lo menos comprensible acerca de cuál es la realidad en la cual estamos nosotros parados en este momento. Pues bien, el mundo está definido en bloques. Pero quiero traer a colación un elemento del cual he venido siempre mencionando prácticamente en todos los programas que hago presencia en cabina de radio o frente a usted. Y este es el tema de la religión. El eterno problema de la religión en el mundo. Un ateo, Maquiavelo, por cierto, filósofo, político e ideólogo, de hace unos siglos atrás, acuñó una frase que más tarde fue retomada por Carlos Marx, el padre del comunismo internacional, Federico Engels, otro ideólogo ateo comunista ruso, y otros pensadores de la filosofía comunista socialista de los siglos posteriores, en donde vinieron acuñando aquella famosa frase en donde decían ellos: la religión es el opio de los pueblos. El opio es una sustancia alucinógena que adormece el cuerpo, por supuesto, el opio. Pero entendido desde el punto de vista ideológico, la religión se entiende para ellos como una sustancia pensadora, ideológica, inmaterial, subjetiva, que adormece la conciencia de las personas. Adormece la conciencia de los pueblos, adormece la conciencia y el pensamiento de las sociedades. Ahora, esto es un afirmativo. Vamos a decir que sí. El problema es que la gente cree que el evangelio es religión. Y por eso no podrán estar de acuerdo frente a este pensamiento comunista. Escuche, pueblo cristiano, desde el punto de vista de la Biblia, el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la Escritura. El evangelio no es religión. Por lo que podemos afirmar que sí, efectivamente, la religión adormece los pueblos, invisibiliza la conciencia humana, subyuga la conciencia y el pensamiento y la razón del ser humano. Porque más allá de una realidad está la fantasía, está el mito, está el dogma, está la doctrina humana.
está la doctrina religiosa, está la doctrina denominacional que tiene embebida la conciencia, la razón, el pensamiento, muchas veces aún del mismo pueblo cristiano. Escuche, y esto no nos permite muchas veces ver la realidad de las cosas. Nos parcializa el pensamiento, nos parcializa la razón. Y si agregamos a esto el desconocimiento de la palabra, si agregamos a esto el desconocimiento de la doctrina bíblica, si agregamos a esto la desconexión entre Dios y nosotros, perdónele que le voy a decir, pero estamos condenados al equívoco. Estamos condenados al desquicio. Porque es exactamente lo que le está sucediendo a la humanidad hoy en día. Ahora, ¿quién entonces azuza, confabula frente a esta realidad que no somos capaces de ver? Hay un sujeto que tiene el mundo como está, y este se llama el príncipe de este mundo. Quiero decirle, apenas estoy haciendo una introducción, porque quería leer con ustedes pasaje de la Biblia, Salmo número 83, para ir ya adentrándonos a la realidad de la coyuntura que actualmente está viviendo el mundo, la guerra entre Israel e Irán, o entre Israel y los persas, que hace apenas el siglo pasado cambió su denominación oficial política de República Persa al Irán moderno. Y debo de decirle, porque quiero dejar en la antesala de la próxima exposición, el próximo viernes, Dios mediante me permite estar con usted, explorar la relación entre la religión y los conflictos humanos que han estado históricamente presentes a través de la historia de los pueblos, de los cuales hasta el día de hoy no ha sido capaz de desprenderse de ese contaminante, de esa inseparación, de esa confabulación entre el Estado y la religión. Algo que en teoría ya se había superado bajo los estándares o los pronunciamientos de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial y de la independencia de los Estados Unidos en el 1776, y con la Declaración de los Derechos Humanos y Universales del Hombre, que vinieron a través de los años posteriores sustentando este sistema de libertades que ahora se ve gravemente afectada por toda esta conflictividad que estamos presenciando. Me despido en esta oportunidad invitándole por supuesto a dar continuidad a esta temática próximo viernes. Este es su programa Actualidad 8 de la noche. Será hasta entonces. Dios bendiga su vida, Dios prospere su vida y Dios le acompañe. Hay tanta zarza triste.